¿Qué actitud tomas cuando en medio de tu crisis, en medio de tu dolor, Dios hace silencio? ¿Qué actitud tomas cuando orando en medio de tus problemas las cosas tienden a empeorar? ¿Serías capaz de contestar el cuestionario de Dios a preguntas como ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando derramaba saliéndose de su seno? ¿O desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarías tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás la osa mayor con sus hijos? Bienvenidos a Momentos de Reflexión. Hoy vamos a reflexionar en algunas de estas preguntas, a reflexionar en lo que hemos estudiado en la lección de la escuela sabática y qué cosas prácticas podemos aprender para nuestra vida personal. Te invito a que te quedes y juntos compartamos estos momentos de reflexión. Voy a invitarte a que tengamos un momento de oración y luego vamos a leer la Biblia. Dios que estás en los cielos, gracias porque podemos tener este momento apartado para reflexionar en tu palabra. Pedimos que tú nos guíes, nos conduzcas y lo que aprendamos de tu palabra sea tu voluntad para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leamos allí en Romanos capítulo 15, el versículo 13. Dice allí el apóstol Pablo: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo siempre lo hemos conocido como el gran autor sobre la justificación por la fe, pero cuando uno repasa sus cartas, sus escritos, él habla mucho acerca de la esperanza, la importancia de la esperanza. Y el título de esta semana tiene que ver justamente con esto, con la esperanza indestructible. A raíz de lo que estamos viendo a lo largo del trimestre, sobre las luchas, las pruebas, ese crisol que Dios nos pone para perfeccionar nuestro carácter, si hay algo fundamental que tenemos que cultivar es la esperanza. Y esta semana hemos visto cómo Dios trabaja en la vida de los seres humanos antes, durante y después. Cuando todavía quizás no vino la prueba, pero Dios anuncia que la prueba va a venir, cuando estamos en medio de la prueba y llevar nuestra mente al momento que la prueba pasó. Y en todo ese recorrido se vuelve sumamente importante el cultivo de la esperanza. Y a mí me gustaría recordar con ustedes algunos aspectos de lo que hemos estudiado esta semana en la lección de la escuela sabática. Y el primer texto que me gustaría leer con ustedes se encuentra en el libro de Habacuc. Allí leemos capítulo 1, a partir del texto 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Quizás podrían ser nuestras palabras, las palabras del profeta. Eh, Caso similar pasaba con la vida de Job, frente a lo que le estaba sucediendo, donde todo lo había perdido, donde su salud, sus bienes materiales, la ayuda que podía recibir de sus amigos no era ayuda como tal, hasta fue cuestionada su integridad, fue cuestionada su vida, hasta su propia esposa le dice: maldice a Dios y muérete. Muchas veces en las circunstancias que nos toca vivir, vemos tanto mal, vemos tanto pecado, tanta violencia que le preguntamos a Dios: ¿dónde estás? Y quizás el silencio que Dios hace es un silencio que no entendemos, que nos duele, que nos hace cuestionar y a veces nos hace tomar la actitud que tuvieron los amigos e inclusive la esposa de Job.
Ahora, esta es una primera etapa, una primera situación en la vida de muchos creyentes. Y quizás te está tocando pasar esa situación. ¿Por qué me toca vivir esta situación adversa, Señor? Y oro y no tengo respuesta. Es a través de las dificultades, es a través de los crisoles que hemos aprendido a lo largo del trimestre, cómo Dios trabaja para sacar lo mejor de nosotros. Ahora, ¿qué pasa en medio de esa primera parte de la crisis? Donde uno, formado en la palabra, pide ayuda y no encuentra respuesta. Miren lo que dice Elena de White con respecto a las situaciones que nos tocan vivir a cada uno de nosotros. Ella dice, Dios mismo es la fuente de toda misericordia. Se llama misericordioso y piadoso. No nos trata según lo que merecemos. No nos pregunta si somos dignos de su amor. Simplemente derrama sobre nosotros las riquezas de su amor para hacernos dignos. No es vengativo, no quiere castigar, sino redimir. Aún la severidad que se ve en sus providencias se manifiesta para salvar a los descarriados. Ansía intensamente aliviar los pesares del hombre y ungir sus heridas con su bálsamo. Quizás el primer recordativo que tenemos es que Dios es un Dios que no se alegra en los dolores humanos. Él no los provoca, pero los utiliza para sacar lo mejor de nosotros, limpiar la escoria de nuestra vida como en el crisol se le quita la escoria al oro. Dios está ahí presto, deseoso de traer paz, sanidad a la vida de nosotros. Por eso es bueno pensar, cuando nos toca pasar por esos momentos duros y difíciles, pensar quién es Dios realmente. Pensar cuál es la actitud que Dios realmente tiene con nosotros. Y allí pasamos a la segunda etapa o al segundo momento de este crisol que nos toca pasar a los seres humanos. La primera, le reclamamos a Dios, le planteamos nuestra situación, podemos tener un espacio de tiempo donde Dios hace silencio y nos cuestionamos. Podemos tener situaciones, como decíamos, inclusive de gente que nos aconseja, maldice a Dios y muérete, como le pasó a Job. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios comienza a contestar en nuestra vida? ¿Qué es lo que sucede? Y allí está una de las preguntas que nos hicimos al comienzo del programa, que son las preguntas que Dios le hace a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Y lo que hace Dios con Job es una de las tareas que Dios quiere hacer con vos y conmigo. Por lo general, cuando estamos en medio de una crisis, cuando estamos en medio de una dificultad, nosotros nos centramos en nosotros mismos. Nos centramos en nuestro dolor, nos centramos en la dificultad que tenemos. Y cuando el foco está en eso, difícilmente podemos ver el amor de Dios, las bendiciones de Dios, la compañía de Dios en medio de esos momentos difíciles de la vida. Si me acompañas ahí a Isaías capítulo 41, en el versículo 13, Dios le dice al profeta, en medio del dolor del profeta, de la angustia del pueblo, porque el pueblo estaba en dominación extranjera, Dios dice algo que es sumamente importante en esta segunda etapa. Dios le dice al pueblo, allí en Isaías 41 y el versículo 13, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. La compañía de Dios prometida en medio del dolor, en medio de la dificultad. No el cambiar la situación necesariamente. Dios le dice al profeta, no temas, yo puedo tener empatía contigo, yo puedo estar contigo en medio del dolor, en medio de la dificultad. Es lo mismo que hace con Job. Lo saca del foco de sus problemas y pone el foco en Dios. Y en todas las preguntas que le hace, ustedes lo han leído allí en esos 2 capítulos, con tantas preguntas, esas 60 preguntas que va haciendo
Dios a Job, cómo Dios pone el foco en quién es él, en su carácter. Y entonces Job deja de mirarse a sí mismo y comienza a contemplar a Dios. Y en cada uno de los eventos de los seres humanos, cuando al ser humano le tocó estar en crisis, cuando al ser humano le tocó estar en el pozo de la desesperación, lo que Dios hace es sacar la mirada del ser humano de sí mismo y ponerla en Dios. Y cuando el ser humano es capaz de contemplar la omnipotencia de Dios, la grandeza de Dios, es cuando el ser humano puede despegarse un poco del dolor que le produce el crisol en el cual le está tocando vivir. Por eso cuando uno contempla a Dios, contempla su carácter, pensando en Job, lo poderoso de Dios, en ese Dios creador, en ese Dios que puso las estrellas, en ese Dios que hizo todas las enormidades cosas que vemos en este mundo, que vemos en este universo. Pero a la vez también ese Dios empático que siente nuestro dolor con nosotros, a tal punto que se hizo uno de nosotros. Podemos recordar ese texto que es muy conocido, que hasta de memoria lo podemos repetir, de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Cristo vino a este mundo, se hizo uno de nosotros, padeció como nosotros y subió una cruz para morir en nuestro lugar. Él nos dice, yo entiendo tu dolor, yo entiendo tu desazón, yo entiendo el que vos te sientas perdido, el que vos te sientas abandonado, el que sientas que nadie te escucha, porque Dios mismo en la cruz del Calvario exclamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Por eso cuando estamos en esa etapa de la lucha, de la dificultad, y oramos y nos encontramos solos, Dios nos invita a poner la mirada en Él. Y nos recuerda de que Él siempre va a estar a nuestro lado, porque Él conoce nuestro dolor, conoce nuestro sufrimiento y promete sostenernos de la mano derecha. Luego de que Job escucha las preguntas de Dios, tiene ese cuestionario, Job le responde a Dios. Y hemos leído esa respuesta allí en el capítulo 42 de Job. Vamos a leerlo a partir del texto 1. Dice, respondiendo Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué tremenda declaración de un hombre que todavía no salió de la dura crisis que le está tocando vivir. Pero la fe inquebrantable es cuando uno contempla a Dios, lo conoce a ese Dios y confía en Él, uno sabe que las promesas de Dios son fieles y verdaderas, aunque todavía no se han concretado en la realidad conmigo. Pero frente a esa visión que tiene Job de Dios, él es capaz de exclamar lo que acabamos de leer. Cosas demasiado maravillosas para mí, ¿no? Mis ojos ahora te ven. Él reconoce que el Dios que en él confiaba, aunque él estuvo enojado, aunque él no entendía, aunque no recibía contestación de Dios, en aparente largos silencios de parte de Dios, él reconoce que ese Dios había estado con él, que él se maravillaba de ese Dios. La esperanza tiene esa virtud, la esperanza tiene esa capacidad que aunque todavía no he salido del problema, aunque todavía aparentemente no hay solución para mí, Dios puede trabajar en mí para que mi gozo esté, aunque todavía esté en ese crisol viviendo. Es por eso que cuando uno pasa en esta etapa, donde después de haber contemplado a Dios, pasado por la crisis donde Dios no me contesta, pero habiéndome centrado en Él, viene ese resurgimiento fuerte de la esperanza, aunque mi realidad no haya cambiado. Y el profeta Habacuc
lo dice de la siguiente manera, y creo que van a coincidir conmigo que estos versículos son tremendamente importantes en nuestra vida y que realmente tocan la fibra íntima de cómo el profeta puede decir esto de Dios. Acompáñame ahí a Habacuc capítulo 3 y en el versículo 17. Habacuc dice estas palabras que en tu experiencia personal, en medio de un crisol duro, donde no escuches la respuesta de Dios, donde por momentos quieras exclamar lo mismo que exclamó Cristo: ¿por qué me abandonaste, Señor?, puedas llegar a la experiencia espiritual, quizás sin haber salido del crisol todavía, estando en medio de la prueba, puedas decir junto al profeta, allí en el texto 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué hermosa experiencia la del profeta, que puede ser tu experiencia, que puede ser la mía. No importa cuán profundo sea nuestro dolor, no importa la experiencia terrible que te toque pasar, Dios está contigo. Dios comparte y vive tu dolor. Y Dios quiere que pongas tu esperanza en Él. Dios quiere que lo mires, que lo conozcas, que tu confianza en Él crezca, para que la gran esperanza que despierta estar con el Señor te haga decir lo mismo que al profeta: aunque nada vaya bien en mi vida, así todo, yo me voy a alegrar en Dios. Yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación. El apóstol Pablo, allí en el libro de Hebreos, ya en el capítulo 11, antes del 12, donde nos tocaba leer para la lección, hacia el final del capítulo 11, él dice lo siguiente. Podemos leer versículo 36, dice: otros experimentaron vituperios y azotes, más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Hombres y mujeres que a lo largo de la historia pasaron por duros crisoles y que están puestos en la galería de la fe. Porque siempre cuando hablamos de la fe, de la confianza, de la esperanza puesta en Dios, nos gusta más repasar las grandes victorias. Pero también hubieron grandes hombres que no recibieron recompensa, que no escucharon la contestación de Dios. Y como sigue diciendo el texto ahí en el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Puede pasarnos que nos toque estar en la galería de la fe, en ese lado, donde no veamos en este mundo, en esta tierra, los resultados del crisol. Pero Dios a todos nos está preparando en la gran esperanza que tenemos de su pronta venida. Dios no solamente quiere quitar la mirada de lo doloroso que nos toca vivir en esta vida, centrado en nosotros, que lo miremos a Él. Él también quiere que tengamos puesta nuestra esperanza en la recompensa final, que vivamos a la luz de la eternidad, que vivamos a la luz de la recompensa, a la luz de del reino de los cielos, que es el lugar que nos toca vivir, el lugar hacia donde vamos. Si nosotros pudiéramos estar parados en este momento, en ese lugar donde Dios nos tiene preparados, en la eternidad, veríamos como este periodo de la tierra como algo demasiado pequeño que nos ha tocado vivir. Por eso Dios, en medio de tu crisol, en medio de tu prueba, aunque parezca que no hay contestación, te invita a cambiar la mirada,
a ponerla en Él, en su carácter, a recordar en medio de tu desesperación cuán bueno es Dios y que no estás solo, que estás pasando por ese momento tomado de la mano derecha por tu Padre de Dios. Y quiero leer con ustedes una cita del Espíritu de Profecía, ya para ir concluyendo nuestra reflexión. Allí, en Hechos de los Apóstoles, se habla, dice, en esta experiencia de Pablo hay una lección para nosotros. Nos revela la manera en que Dios obra. El Señor puede sacar victoria de lo que nos parece desconcierto y derrota. Estamos en peligro de olvidar a Dios, de mirar las cosas que se ven, en vez de contemplar con los ojos de la fe las cosas que no se ven. Cuando viene la desgracia o el infortunio, estamos listos para culpar a Dios de negligencia o crueldad. Si se ve conveniente interrumpir nuestro servicio en alguna actividad, nos lamentamos, sin detenernos a reflexionar que así Dios puede estar obrando para nuestro bien. Necesitamos aprender que la corrección es parte de su gran plan y que bajo la vara de la aflicción el cristiano puede a veces hacer más por su maestro que cuando está ocupado en el servicio activo. Quizás no lo puedas ver hoy, pero tu crisol, tu angustia, tu dolor, esta aflicción pasajera que hoy te toca vivir, para Dios es una victoria, aunque no los veas en este momento de esa manera. Yo quiero invitarte que la reflexión que te quede del estudio que has hecho de esta semana, la importancia de tener la mirada correcta, una mirada de esperanza, esa esperanza indestructible. No importa que hoy no entienda todo, no importa que no haya una explicación acabada de todo lo que me está pasando. Yo contemplo a Dios, contemplo su grandeza, contemplo su inmenso amor por mí, que en medio de esta aflicción me está asegurando un lugar en el reino de los cielos, el lugar que es para nosotros, el lugar que Dios proveyó para que en la eternidad podamos vivir con Él. Y aunque hoy parece una derrota a los ojos humanos, es la gran victoria de Dios en nosotros, porque lo que Él más quiere de tu vida y de la mía es nuestra salvación personal. Que Dios te bendiga y ojalá que tu mirada pueda cambiar. Y así como el profeta Habacuc, aunque todo vaya mal, aunque la tierra no dé su fruto, vos te puedas alegrar en la salvación de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.